Lucía tenía 16 años el verano en que su pueblo desapareció. No fue un terremoto, no fue una inundación, fuego. Un fuego que avanzó tan rápido que la gente no tuvo tiempo de sacar ni una maleta. En menos de una hora, todo lo que conocía se convirtió en humo. Una hora. Piensa en lo que haces tú en una hora cualquiera. Ver media película, comer sin prisa, echarte una siesta. En ese mismo tiempo, el pueblo entero de Lucía, sus calles, su plaza, su escuela, su casa, pasó de existir a no existir. Y esa velocidad no es una exageración para el vídeo. Es la característica más peligrosa y peor entendida de los incendios modernos. El pueblo de Lucía se llama Carvajosa de la Sagrada, un nombre largo para un lugar pequeño de apenas 300 habitantes enclavado en la sierra al oeste de Salamanca. Un sitio donde todos se conocen, donde los veranos huelen a hierba cortada y a leña de encina. Un sitio de esos que no salen en ningún mapa turístico y que solo aparecen en las noticias el día que arden. Lucía creció allí con su madre, una profesora de primaria, y su abuela, una mujer de pelo blanco que todavía amasaba pan cada domingo. Su padre se había ido cuando ella tenía 5 años. No hablaba de él. Su madre tampoco. Los veranos de Lucía eran simples. Se levantaba tarde, desayunaba con su abuela, bajaba al río con sus amigas y por la noche se sentaba en la plaza a mirar las estrellas. No había wifi en el pueblo hasta hacía pocos años. Y cuando llegó, Lucía ya prefería los libros. Ese verano, sin embargo, algo era diferente. Y aquí está el primer detalle que nadie del pueblo supo leer a tiempo. El calor llegaba antes y se iba después. Los arroyos que bajaban de la sierra estaban secos en junio, cuando normalmente llevaban agua hasta bien entrado julio. Los pastores hablaban de ovejas muriendo de sed. La vegetación, esa que en primavera había crecido verde y frondosa tras unas lluvias generosas, se había secado en las semanas de calor extremo y se había convertido en toneladas de combustible fino. Paja, yesca, kilómetros de yesca. Esto tiene un nombre técnico que los expertos en incendios repiten cada verano y que casi nadie entiende. La paradoja de que un invierno lluvioso puede provocar un verano catastrófico. Cuanta más vegetación crece en primavera, más combustible hay para el fuego cuando esa vegetación se seca en verano. Un año verde no significa un año seguro, a veces significa lo contrario. Y por primera vez, el pueblo organizó una reunión para hablar de los incendios, de limpiar el monte, de hacer cortafuegos, de pedir un camión y un depósito de agua. Lucía no fue. Tenía otras cosas en la cabeza. El instituto, sus amigas, un chico que le gustaba. Los incendios eran algo que pasaba en otros sitios, en la tele, lejos, hasta que no pasó en el suyo. Fue un martes, el 13 de agosto, 45 grados a la sombra. El viento soplaba desde el sur, caliente, seco, con olor a tierra quemada. Un día de esos en los que los servicios de emergencia elevan el riesgo de incendio a nivel máximo y en los que, en teoría, nadie debería hacer nada que pudiera provocar una chispa. A las 4 de la tarde, un vecino vio el humo. Era lejos, al otro lado de la sierra. «No llegará aquí», dijeron. Y esa frase, «no llegará aquí», es probablemente la frase más peligrosa que se pronuncia en un incendio, porque subestima algo que la mente humana no está preparada para calcular, la velocidad exponencial del fuego. Un incendio no crece de forma lineal, no avanza un poco más cada minuto. Crece de forma explosiva. Cuando el frente encuentra una ladera cuesta arriba, se acelera, porque las llamas precalientan la vegetación que tienen encima y la secan antes de alcanzarla. Un fuego puede duplicar su velocidad con solo una pequeña pendiente a favor. Y cuando el viento y la pendiente empujan en la misma dirección, un fuego que a las 4 estaba al otro lado de la sierra puede estar en tu plaza a las 8. Eso fue exactamente lo que pasó. A las 6, el humo ya tapaba el sol. A las 8, las llamas se veían desde la plaza. La Guardia Civil llegó con megáfonos. Evacuación inmediata. 30 minutos para coger lo que puedas y salir. 30 minutos para decidir qué cabe de toda tu vida en el maletero de un coche. Lucía recuerda el caos. Su madre gritando por teléfono. Su abuela negándose a salir. Los vecinos corriendo con bolsas de ropa, con perros, con niños, con gatos dentro de cajas de cartón. Y el olor. Un olor a madera vieja y a plástico que le quemaba la garganta. Ese detalle, el plástico, también tiene explicación. Cuando un incendio forestal alcanza las casas, ya no arde solo vegetación. Arden tejados, tuberías, coches, bombonas de butano. Y el humo se vuelve tóxico, cargado de compuestos que pueden dejar sin sentido a una persona en minutos. Mucha gente que muere en un incendio no muere por las llamas. Muere por el humo, antes incluso de ver el fuego. Su madre la agarró del brazo y la subió al coche. La abuela se quedó. «Yo me quedo con la casa», dijo. No hubo forma de convencerla. El coche arrancó.
Lucía miró por el retrovisor y vio a su abuela, pequeña, inmóvil, desapareciendo entre el humo. «Esa imagen», dice, «no se le ha borrado ni un solo día». El autobús que evacuaba a los ancianos llegó 20 minutos después. La abuela seguía sentada en el porche, con el mantón puesto, como si esperara un autobús cualquiera para ir al mercado. Los bomberos la subieron casi a la fuerza. Cuando el autobús se alejó, el fuego ya estaba en las últimas casas del pueblo. 20 minutos. La abuela se salvó por 20 minutos. Y aquí hay que detenerse en algo que se repite en catástrofe tras catástrofe: los ancianos que se niegan a evacuar. No es terquedad sin más. Para una persona de 80 años que ha vivido toda su vida en la misma casa, esa casa no es un edificio. Es su marido enterrado en el cementerio de al lado. Es el huerto que plantó hace medio siglo. Es su identidad entera. Pedirle que lo abandone en 30 minutos es pedirle que renuncie a quien es. Por eso muchos prefieren quedarse. Y por eso, en cada gran incendio, los servicios de emergencia pierden un tiempo precioso convenciendo o directamente cargando a quienes se resisten a salir. Lo que Lucía vio cuando volvió al pueblo 3 días después es algo que ningún reportaje mostró, y es lo que cambió su forma de ver el mundo para siempre. Carvajosa de la Sagrada ya no existía. Solo quedaban chimeneas en pie, como dedos acusadores señalando al cielo. Porque eso es lo único que resiste, la piedra de las chimeneas. El árbol donde Lucía se sentaba a leer estaba carbonizado. La fuente de la plaza, seca. La iglesia con el techo hundido. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni viento entre las hojas, porque ya no había hojas. Un silencio que, según cuenta, zumbaba. Su casa era un montón de escombros humeantes. Su madre se arrodilló y empezó a sacar fotos del suelo. Fotos irreconocibles, ennegrecidas. «Estas eran de tu bautizo», dijo, sosteniendo un rectángulo de ceniza que se deshacía entre los dedos. Lucía no lloró, no podía. Sentía un vacío que no tenía nombre. Los psicólogos lo llaman embotamiento emocional, y es una de las primeras respuestas del cerebro ante una pérdida demasiado grande para procesarla de golpe. La abuela, en cambio, lloraba sin parar, no por la casa, por el huerto, por los árboles frutales que había plantado con su marido hacía 50 años, por las fotos de su juventud que ahora eran ceniza. «Me han quitado mi vida», repetía. «Me han quitado mi vida». En los días que siguieron, Lucía aprendió cosas que no sabía, y cada una le enfurecía más que la anterior. Aprendió que el incendio había empezado en una finca abandonada que nadie había limpiado en años, exactamente lo que se había discutido en aquella reunión a la que ella no fue. Aprendió que el ayuntamiento había pedido fondos para prevención y se los habían denegado por falta de presupuesto. Aprendió que los bomberos llegaron tarde porque estaban en otro fuego al otro lado de la provincia, porque en un día de riesgo extremo hay más incendios que medios para apagarlos, y alguien, en algún despacho, tiene que decidir qué pueblo se defiende primero y cuál espera. Y aprendió algo más, algo que no olvidó jamás, que su pueblo no tenía ni un solo hidrante contra incendios. Ni uno. En una zona rodeada de bosque, clasificada oficialmente como de alto riesgo, no había ni una sola boca de agua a la que un camión pudiera engancharse. Los bomberos tenían que bajar al río, llenar, subir, descargar y volver a bajar. En el tiempo que tardaban en un solo viaje, el fuego avanzaba cientos de metros. Esto conecta con la herida más profunda de la España rural, el abandono. Durante décadas, los pueblos se han vaciado. Los jóvenes se van a la ciudad. Los campos que antes se cultivaban o se pastoreaban se llenan de maleza. Y ese paisaje abandonado, que a un turista le parece naturaleza salvaje y bonita, es en realidad una alfombra continua de combustible. Antiguamente, el propio uso del campo. Las ovejas comiéndose el matorral, los agricultores desbrozando, la gente recogiendo leña. Creaba un mosaico de parcelas que frenaba el fuego de forma natural. Ese mosaico ha desaparecido. Y sin él, cuando el fuego arranca, no encuentra nada que lo detenga hasta el mar. Lucía volvió al instituto en septiembre. No hablaba mucho. Sus amigas no sabían qué decirle. Los profesores la miraban con lástima. Ella odiaba esa lástima. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Un día, el profesor de geografía pidió a la clase que hiciera un trabajo sobre un problema ambiental. Lucía escribió sobre su pueblo, sobre el fuego, sobre los hidrantes que no existían, sobre la finca sin limpiar, sobre su abuela llorando en un autobús. No escribió cifras frías. Escribió lo que había visto y olido y sentido. El trabajo tenía 3 páginas. El profesor le dijo que era el mejor que había leído en 20 años. Le pidió permiso para publicarlo en la web del instituto. Lucía dijo que sí, sin darle importancia. Ese trabajo se compartió. Primero en el pueblo, luego en la provincia, después en las redes. En una semana tenía más de 10,000 visitas. Periodistas llamaron.
Políticos que nunca habían oído hablar de Carvajosa de la Sagrada de repente prometían fondos, hidrantes, planes de prevención. Y por primera vez, alguien habló de aquel pueblo diminuto fuera de aquel pueblo diminuto. Un adolescente de 16 años había conseguido, con 3 páginas escritas a mano, lo que sus vecinos no habían logrado en años de reuniones, que los escucharan. Pero hay algo que Lucía descubrió en la universidad y que la dejó sin dormir varias noches. Algo que convierte su historia en una advertencia mucho más grande que un solo pueblo. Los expertos han empezado a hablar de una nueva categoría de fuego: los incendios de sexta generación. No son simplemente incendios más grandes. Son incendios tan intensos y tan energéticos que dejan de comportarse como un fuego normal y empiezan a comportarse como una tormenta. Liberan tanto calor que generan su propia nube, un pirocúmulo, una columna gigantesca que puede subir 10 o 15 kilómetros hacia el cielo, como la de un volcán. Y esa nube, al colapsar, produce vientos violentos y erráticos que lanzan el fuego en todas direcciones a la vez. Puede incluso generar sus propios rayos secos que caen a kilómetros de distancia y encienden nuevos focos donde nadie los espera. El incendio, en ese punto, ha dejado de ser algo que los humanos apaguen. Es algo de lo que solo se puede huir. Lucía entendió que el fuego que arrasó su pueblo no fue un accidente aislado, fue un síntoma. El síntoma de un planeta más caliente, de veranos más largos, de un campo abandonado y de una forma de vivir que ha olvidado que el monte, si no se cuida, se cobra la deuda de golpe. En Portugal, en el año 2017, un incendio de este tipo mató a decenas de personas en cuestión de horas. Muchas murieron atrapadas en sus coches, intentando huir por una carretera que el fuego cruzó de un lado a otro en segundos. En Grecia, un año después, otro incendio parecido acabó con más de 100 vidas junto al mar. Y en cada caso, la historia empezaba igual: calor extremo, viento, combustible acumulado y la frase fatal de que no llegaría hasta aquí. También aprendió algo que le devolvió un poco de esperanza. El monte, si se le deja, sabe renacer. Muchas plantas mediterráneas están adaptadas al fuego desde hace millones de años. Algunos pinos guardan sus semillas en piñas que solo se abren con el calor de las llamas, de modo que, cuando todo arde, ellas siembran la próxima generación. El alcornoque protege su tronco con una capa gruesa de corcho que resiste el fuego. La encina rebrota desde la raíz. La naturaleza no le teme al fuego natural. Convive con él desde siempre. El problema no es el fuego en sí. El problema es el fuego que nosotros hemos vuelto demasiado grande, demasiado rápido y demasiado frecuente para que nada pueda sobrevivirle. Hoy, Lucía tiene 19 años. Estudia ingeniería forestal en Salamanca. Quiere dedicarse precisamente a esto: a la prevención, a la gestión del monte, a impedir que otros pueblos ardan como ardió el suyo. Ha vuelto a Carvajosa, que se reconstruye lentamente, con más obstáculos que ayudas. Su abuela vive en una casa nueva, con un huerto nuevo y árboles que tardarán décadas en dar la sombra que daban los viejos. Pero cada verano, cuando el calor aprieta y el viento sopla del sur, Lucía mira el cielo y piensa en aquel martes de agosto. Y se pregunta si el mundo ha aprendido algo. O si, como su pueblo aquel día, seguimos diciéndonos que el fuego no llegará aquí. Esta historia es real. Los nombres han sido cambiados, pero el pueblo existe. Y hay cientos como él, vacíos, rodeados de combustible, esperando su martes 13. Si este video te hizo sentir algo, deja un comentario. Comparte con alguien que viva cerca del monte. Y suscríbete, porque vamos a seguir contando las voces que el fuego no pudo apagar. Esto fue La Tierra Olvidada.